Hola, hola, mis amantes de las telenovelas turcas y del drama romántico. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de una pareja que incendió las pantallas, una pareja que nos robó el aliento, una pareja que sigue dando de qué hablar incluso después de terminada la novela. Así es. Hoy nos sumergimos en el torbellino de emociones que fue, y quizás aún es, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, el amor de novela turca imperdible. Prepárense porque vamos a analizar su química, sus momentos más icónicos, los rumores, las confirmaciones, las negaciones, todo, absolutamente todo lo que rodeó a esta pareja que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Pero antes de empezar, y para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, chismecitos y recomendaciones sobre las mejores series turcas del momento, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación y así ser los primeros en enterarse de todo. Y ahora sí, vamos al lío. Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande. Dos nombres que automáticamente evocan imágenes de risas, miradas cómplices y un romance de ensueño. Su historia, al menos la que vimos en pantalla, comenzó con Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. Una comedia romántica que sinceramente nos atrapó desde el primer capítulo. ¿Quién no se enamoró de Eda YLDZ, la florista independiente y soñadora, y de Serkan Bolat, el arquitecto workaholic y aparentemente insensible? La serie en sí era adictiva con sus giros inesperados, sus personajes secundarios entrañables y por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Pero lo que realmente hizo que Sen Kalkam se convirtiera en un fenómeno global fue la conexión palpable entre Kerem y Hande. Desde el principio, las chispas volaron. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa se sentían reales, auténticos. Era como si el guión se escribiera con tinta de sus propios corazones. No era solo actuación, era magia pura. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Eran solo buenos actores o había algo más entre ellos? Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de lenguaje corporal, fotos comparativas. Era una locura. Cada publicación en Instagram, cada entrevista, cada interacción pública era diseccionada al milímetro. Los fans divididos entre los que preferían mantener la fantasía de la serie y los que anhelaban ver ese amor traspasar la pantalla, seguían cada movimiento de Kerem y Hande con lupa. Se crearon hashtags, foros de discusión, y hasta análisis de sus gestos más sutiles para tratar de descifrar la verdad detrás de las cámaras. Algunos incluso comparaban sus entrevistas individuales, buscando inconsistencias en sus declaraciones que pudieran revelar sus verdaderos sentimientos. Durante la filmación de la serie, ambos negaron insistentemente cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien y que la química que veíamos en pantalla era producto de su profesionalismo y dedicación. Kerem, con su característico sentido del humor, a menudo bromeaba sobre los rumores, mientras que Hande, con su elegancia natural, respondía con diplomacia y centraba la atención en la calidad de la serie. Pero claro, con cada entrevista, con cada aparición pública, las dudas persistían. Era difícil creer que tanta química, tanta complicidad, fuera simplemente actuación. Sus miradas se prolongaban un segundo más de lo normal, sus risas eran más contagiosas cuando estaban juntos, y la forma en que se apoyaban mutuamente en las alfombras rojas era simplemente innegable. Parecía que estaban jugando un juego, uno que mantenía a todos al borde de sus asientos. Y luego llegó el verano de 2021. Kerem y Hande fueron vistos juntos de vacaciones en las Maldivas. ¡Bum! La bomba explotó. Las fotos de ambos disfrutando del sol, del mar, de la compañía del otro, inundaron las redes sociales. Ya no había lugar a dudas. Kerem y Hande eran pareja. Eda y Serkan eran reales. Las imágenes hablaban por sí solas, risas despreocupadas, paseos románticos al atardecer, miradas llenas de amor. Era la confirmación que los fans habían estado esperando ansiosamente durante meses. La confirmación oficial llegó poco después, a través de sus redes sociales. Fotos juntos, mensajes cariñosos. Era la confirmación que todos esperábamos. La felicidad de los fans era palpable. Ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real era como un sueño hecho realidad. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial,
y los fans de todo el mundo celebraron la noticia como si fuera un triunfo personal. Se crearon vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos, fanfics que imaginaban su futuro como pareja, y hasta campañas para que fueran embajadores de marcas de renombre. Durante los meses siguientes, Kerem y Ande se convirtieron en la pareja del momento. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era noticia. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Se les veía felices, compenetrados, disfrutando de su relación. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos cotidianos, de sus proyectos profesionales. Parecía que todo era perfecto. Sus looks se convertían en tendencia instantáneamente, sus declaraciones eran citadas en todos los medios, y su influencia en la moda y el estilo de vida era innegable. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos querían creer. Pero como en toda historia, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de crisis en la pareja. Se decía que sus agendas apretadas, sus proyectos individuales y las presiones de la fama habían comenzado a afectar su relación. La vida de una celebridad no es fácil, constantes viajes, largas horas de trabajo, la presión de mantener una imagen pública impecable y la constante intromisión de los medios. Todo esto, sumado a la atención constante de los fans, puede poner a prueba cualquier relación. Al principio ambos negaron los rumores, pero poco después, la triste noticia fue confirmada: Kerem y Ande habían terminado su relación. Un comunicado escueto y profesional fue suficiente para romper el corazón de miles de fans en todo el mundo. La burbuja de ensueño había explotado y la realidad, a menudo cruel e implacable, se había impuesto. La noticia dejó a los fans devastados. Muchos no podían creer que el amor que habían visto en pantalla y fuera de ella se hubiera terminado. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de presiones familiares. Algunos incluso culparon a la intensa presión mediática y a la falta de privacidad como los principales factores que contribuyeron a la ruptura. Pero la verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente llevó a la ruptura. Las relaciones son complejas y privadas, y a menudo hay factores que solo las dos personas involucradas pueden comprender. Lo que sí sabemos es que Kerem y Ande manejaron la situación con mucha discreción y profesionalismo. No hicieron declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura y continuaron trabajando juntos en la segunda temporada de Senkalkam, como si nada hubiera pasado. Eso sí que es profesionalismo. Mantuvieron la compostura y siguieron adelante con su trabajo, a pesar del dolor y la incomodidad que seguramente sentían. Demostraron una madurez y un respeto mutuo que son dignos de admiración. La segunda temporada de la serie, aunque exitosa, no tuvo el mismo impacto que la primera. Muchos fans sintieron que la magia se había perdido, que la química entre Kerem y Ande ya no era la misma. Era difícil verlos actuar como pareja cuando en realidad ya no lo eran. Aunque ambos hicieron un esfuerzo por mantener la profesionalidad, la tensión en el set era palpable, y la química que había hecho de la primera temporada un éxito mundial, parecía haber disminuido. Desde entonces, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus carreras. Kerem ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Ha demostrado su versatilidad como actor, asumiendo roles diversos y desafiantes. Ande también ha seguido cosechando éxitos, tanto en la actuación como en el modelaje, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas del país. Su belleza y talento la han convertido en un ícono de la moda y una figura influyente en las redes sociales. Aunque ya no están juntos, la historia de Kerem y Ande sigue siendo un tema recurrente entre los fans de las telenovelas turcas. Su amor, aunque efímero, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. ¿Volverán algún día? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Solo el tiempo lo dirá. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Lo que sí es innegable es que Kerem y Ande crearon magia en la pantalla. Su química fue inigualable y su historia de amor, aunque con un final agridulce, nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Su legado como una de las parejas más icónicas de las telenovelas turcas perdurará en el tiempo. En resumen, la historia de Kerem y Ande fue mucho más que un simple romance de telenovela. Fue una historia de amor que traspasó la pantalla, que nos hizo reír, llorar y soñar.
Fue una historia que, aunque con un final inesperado, nos demostró que el amor puede ser real, intenso y a veces fugaz. Su química en Senkalkam fue innegable, su relación fuera de la pantalla generó una gran expectación, y aunque terminaron su romance, el impacto que tuvieron como pareja en la cultura pop turca y mundial es innegable. Son un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad, y cómo la realidad puede afectar a la ficción. Su historia es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede inspirarnos, emocionarnos y a veces rompernos el corazón. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Kerem y Hande. ¿Qué les pareció? ¿Creen que volverán algún día? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en su ruptura? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia de amor? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Recuerden que subimos contenido nuevo cada semana, así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor, aunque a veces duela. Hasta la próxima.